Carmen González de la Clínica de las Emociones. Y este programa lo hace la clínica con el fin de apoyar a la comunidad para que las personas se sientan mejor interiormente y puedan entonces cumplir con sus proyectos de vida. Acuérdense, lo que siempre decimos, cuando estamos con angustias, entonces esto nos abarca enteras y muchas veces los días se pasan sin avanzar, sin hacer algo nuevo. Bueno, vamos a también decirles a ustedes que acuérdense que todo es de la infancia, pero maduramos no solo cuando nos damos cuenta que es de la infancia, sino que identificamos cómo eran nuestros padres y tenemos la fuerza como para poder ver por qué eran así, por qué el padre te abandonó, porque también a él lo abandonaron seguro, porque era un infantil, porque tenía miedo, y por qué te pegaba, porque a él le enseñaron a no controlarse, porque así lo criaron, ¿no es cierto? ¿Y por qué a lo mejor tu padre sale con mujeres, pero no quiere separarse de tu madre, porque nunca tuvo una madre para él y sin darse cuenta quiere convertir a tu mamá en su madre y como varón va a tener seguridad estando sexualmente con otras mujeres? ¿Y por qué tu mamá tolera? Porque nunca tuvo un varón cerca de ella. Y entonces cuando tu padre la declara primera porque es su esposa, aguanta todo. O porque tuvo una madre violenta y este papá tuyo se identifica, ella lo identifica con la madre violenta. Para todo hay explicación. Acá no hay mala suerte, acá no hay casualidades, pero sí tú tienes que tener la valentía de poder saber por qué tu mamá o padre eran así. El asunto es que el niño se regodea, disfruta, ay, qué mala era, qué mi papá era un desgraciado. Y como ya esa es tu novela con la que hablas a la pareja, cuentas a tus hijos, ¿cómo retroceder y decirles, saben hijos, esa novela que les conté que mi papá me abandonó, que mi mamá, esa era un novelón, no era mi historia? Mi papá o mi mamá me dieron lo que pudieron porque ellos también fueron maltratados. Pero eso no se quiere hacer, porque entonces mi odio baja. Ya no puedo odiar a mi padre cuando lo botaron a las 10 años a la calle. Yo tengo que, ya cuando he dicho y me he convencido, y tengo 1000 páginas en el alma diciendo que era un desgraciado. No, atrévete a hacerlo por ti, porque tienes derecho a ser feliz. Si vas a vivir diciendo mi papá sí, mi mamá sí, ¿cuándo vas a ser adulta? ¿Mm? Entonces, diciendo esto, arrancamos. Y lo voy a decir siempre, hasta que podamos grabarlo en el alma. Vamos a ver los casos que tenemos. ¿Ya? A ver, ¿qué caso nos habrá dejado Paulina? A ver, este teléfono está funcionando muy mal. A ver, ¿qué dice Paulina? Dice, dice Amber. Amber se llama la persona de la cual vamos a hablar. ¿Qué dice Amber? Amber dice que le da miedo trabajar en grupo de personas. Y este problema se inició cuando era adolescente en el colegio. No, se inició en la infancia, pero salió a la luz ese miedo que puede haber sido a cualquiera que te crió o alguna nana que te asustó. Ese miedo era de antes, pero salió disparado y cayó como un meteorito, cayó sobre cuando tenías que hacer trabajos en grupo en la adolescencia. Entonces recuerdo que me veían como mandona y no querían hacer grupo conmigo, quedándome sola, y muchas veces hice sola los trabajos. Ahora, hasta ahí. Mandona probablemente como tu mamá o como tu papá o como alguien que te crió, pero acá hay que ver algo. Hay personas que son mandonas en beneficio propio, los dictadores. Todo es en beneficio propio. Tengo pacientes que me cuentan que el papá y la mamá los mandaban a pedir limosna. Claro,
esos son mandones, o porque de repente ellos, por ejemplo, el viejo, me acuerdo ahorita, jugaba rocambor, que era un juego antiguo, y le daba rabia que los chicos hayan dejado sus cuadernos en la sala, porque sus amigos venían a jugar rocambor, se llamaba. Era un juego de mesa. Entonces, no era que quería que la casa estuviera ordenada, sino que estuviera para sus amigos. Es diferente el padre, que es duro, es pesado, pero quiere que tú te bañes todos los días, porque quiere algo para ti. El dictador, y pienso en muchos políticos, el dictador se beneficia él y su familia, y los suyos, el dictador político. Puede haber un hombre dominante, pero si es que lo hace en beneficio de la gente, ya no es un dictador, parece dictador, pero es una persona dominante que trabaja al servicio de la gente. Entonces, hay que ver eso. Tú eras mandona para qué, pero también ser mandona no es un delito, pero hay que trabajarlo para que te conviertas en líder, para que ese don de mando no sea simplemente para ordenar, sino que tú puedas ver cómo son las personas. Hay personas que necesitan que se les hable enérgicamente, ya pues, tienes que hacerlo. Otros necesitan que le digan, eres extraordinario, y trabajan más. Entonces, ser mandón no es malo, pero hay que ver cómo soy, a quién hiero, cómo hago. El saber vivir es un arte, es saber cómo le hablo a cada persona. Cuando a las personas les va bien en la vida es porque son empáticos. Lo que se le dice a uno no se le dice al otro, se le dice de diferente forma. Entonces quizás tú eras brusca, entonces les ordenabas. Y entonces aprovecha para siempre procesemos. ¿Cómo proceso? ¿A quién te parecías? ¿Cómo era tu mamá, tu papá? ¿Quién era mandón? Y tú tienes que sacar de eso la capacidad de liderar, pero no la prepotencia con que a veces los padres mandones tratan a los hijos como si fueran esclavos. Muy bien. Tú dices que a los 19 años te hicieron representante de grupos en una empresa de laboratorio, porque era muy rápida y ordenada, y me gané odio de muchas empleadas. Claro, mira, te dices que te eligieron representante de los grupos. Seguramente la empresa vio que tú tenías capacidad de dirigir, pero una cosa es dirigir motivando y otra cosa es ser capataz. Quizás la empresa dijo, esta va a ser buena capataz en beneficio de la empresa, pero no tuyo. Porque si la empresa ha querido que tú seas líder, entonces te manda un curso de liderazgo para que tú aprendas a saber cómo tratas a cada persona. Pero indudablemente que ellos te veían que a lo mejor servías a la empresa y tú, que eras joven, percibías que para ser reconocida por la autoridad tenías que ser exigente, capataz, a lo mejor digo. Pero es una cualidad ser dominante, pero cuando tú no puedes esa dominancia administrar, manejar, suavizar. También cuando uno es débil, también es una cualidad que tengo porque no voy a ser rebelde, pero también tengo que perder el miedo. O sea, todas las características de las personas pueden ser cualidades cuando las sé manejar y en qué momento. Ahora, mira tú dices de que porque eras muy rápido y ordenada. Seguramente dijeron, ella va a dirigir a todas para que todas rindan. A lo mejor la empresa lo hizo para que rinda. Entonces, dice que te ganaste el odio de muchas empleadas, al tanto que te hacían bullying y te decían la doctora. Es difícil cuando una jefatura te hace a ti como la jefa del grupo. Es difícil, o la coordinadora, porque por un lado tienes a la empresa que quiere que ajustes para ganar más, que trabajen más, y por otro lado tú que tienes que saber cómo administrar.
que no sientan que tú les pones el piecito encima. Eso no es fácil, eso requiere de conocerte, conocer a los demás, de hacer tu terapia, porque todos venimos con emociones de la infancia, pero hay que poner, es como que yo vengo con rojo oscuro, verde oscuro, amarillo fuerte. Yo tengo que ver cómo lo bajo el amarillo, cómo lo mezclo con el verde, para que me salga azul. O sea, es un arte vivir. Y todo lo que tienes no es malo, pero hay que verlo de dónde viene y entonces suavemente ir matizando la vida, matizando las emociones. Ninguna emoción es mala, pero hay que ver en qué momento sale. Y yo tengo que controlarla. ¿Y cómo voy a controlar mi emoción si no me he dado cuenta que esa emoción de miedo, de lo que sea, viene de la infancia? El miedo no es malo, nos sirve en momentos de peligro, pero eso no quiere decir que lo voy a tener siempre. O sea que todo lo que tú tienes es una riqueza, pero hay que dosificarlo porque puede ser una desgracia. Entonces, dices que tú destacabas para los jefes, pero para los compañeros no les generabas envidia. En la universidad quedó ese miedo y sabiendo mi experiencia me volvió al contrario, poco expresiva. O sea, claro, porque detrás de cada persona agresiva hay una miedosa. ¿Por qué yo voy a, me ven ustedes así, es que alguien me está atacando? Entonces, la persona agresiva es porque en la infancia lo atacaron, a lo mejor no le hicieron caso a una madre. Acuérdense que la rabia es el dolor de la infancia que no fue calmado por una madre amorosa y tolerante. Repito, la rabia que tú ves en la gente es la otra cara, la cara del dolor que se instaló porque en la infancia no hubo una madre comprensiva y tolerante. Entonces tú que estás acá en este terapia, tú que eres del equipo de la clínica, tú no puedes darte el gusto de decir, fulana es así. No, 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 no. Tú sabes más que habrá debajo. Nosotros no podemos conversar ya como comadres, oye, comadre, que la chica se va a la calle. No, no, porque se irá, porque habrá salido embarazada, qué habrá pasado. Tú has desarrollado. Entonces, tú no puedes ya estar conversando como comadre de lo que pasó, no. Nosotros vemos lo oculto. Detrás de la rabia hay dolor siempre. Y detrás del dolor hay una rabia inmensa. Detrás del miedo hay una rabia inmensa. Por eso acá lo principal es saber qué frutas te dejaron en la licuadora. ¿Cómo fue la mamá que te dejó en la infancia? Bueno, entonces, acá dices que a la universidad le quedó ese miedo, pero se volvió al contrario. Ya era poco expresiva y tenía miedo que la rechazaran. Y yo no sé, así dice mi autoestima fue muy mala. Hoy soy abogado, trabajo en juzgados, he generado envidia a mis compañeras, porque no hacía amistad con el entorno. No tienes que hacer amistad, pero uno tiene que ser amable con todos, con el jardinero, con el chupetero, todos. Si pasa el chupetero cansado, no quisiera un vasito de agua. Uno tiene que ser bondadosa con la gente. Y no te digo que sean amigas, pero siempre interesarse. ¿Acaso a ti no te gustaría que te pregunte alguien, ¿y cómo te va? ¿Cuánto tiempo estás en el trabajo? ¿Y estás contenta? ¿Por qué no? A la gente le gusta ser escuchada. Entonces, probablemente tú has sido desconfiada por alguna razón, porque has tenido mucha agresión y entonces no hablas con la gente, no eres amiga. ¿Por qué no? ¿Por qué? Mira, yo soy del criterio de que todos tenemos aspectos buenos y feos. Y si tú eres amable, le vas a sacar la parte amable. Entonces puedes conversar, etcétera. No te gusta que sea tu amiga, de acuerdo, pero hola, ¿qué tal? Bonito. Pero no puedes tú correrte de la gente para que ellos sientan de que tú eres distante. No, no. O sea, uno tiene que ser amable con todos, genuinamente amable.
sino que hay intensidades. Yo soy amable con la señora que me saluda, soy amable con la de serenazgo, pero claro, no son mis amigas, pero a cada una le voy dando un saludo de corazón genuino y a unas personas obviamente les doy mi cariño, más cariño, a otras regular. El otro día estaba conversando con un amigo que había perdido a su gran amigo y me decía, no sabes cómo sufrí y me quedé hasta el final, miren, cuando ya lo incineraron. Y yo le decía, yo me he dado cuenta que a un velorio va mucha gente, pero ¿quiénes se quedan hasta el final sentaditos esperando que incineren el cadáver? ¿Quién? Los más amigos. Entonces, uno debe tener muchos amigos como en una circunferencia, como varias circunferencias. Adentro están los más hermanos, después menos, pero todos son amigos porque a todos les doy lo mejor, a todos. A unos serán amigos porque vamos juntos al cine. Eres aficionado al cine y yo también. Con otras amigos porque hablo de política. Entonces a él le gusta, a mí también, ¿no es cierto? Otra amiga del colegio, porque a lo mejor yo voy a acordarme con ella de otros tiempos y es como un bañito a mi corazón. Habrá otra que converso sobre las construcciones, otra hablo de nuestros hijos y cada ser humano es insustituible, pero unos tienen más arraigo con nosotros. Cuando falleció mi amiga, la hija del la esposa del doctor Saúl Peña, hace poco, para mí fue terrible, porque con ella conversamos de nuestros hijos, de las edades, intercambiábamos opiniones sobre este muchacho. Ella se fue, ya no tengo con quién hablar de eso. Entonces aproveché y ya no hay más, ya no hay más. Es como que eso, si tengo un montón de conocidos y amigos, se cierra. Entonces uno tiene que tratar de vivir lo mejor posible, porque ni los amigos, ni nosotros, ni los hijos, ni nadie se da. ¿Para qué amargarme, no? ¿Para qué desconfiar? Pero hay que curarse, ¿no? Y dices que le va muy bien en su profesión, gano más o menos, pero tengo ese sinsabor. Bueno, lo que tienes que hacer, ella reconoce que su mamá ha sido mandona. ¿Y qué hace una abogada que se siente bien, que no haces tu propia terapia? ¿Tú crees que yo ayudo por acá? A la gente le doy tranquilidad, calma, pero tú no te puedes pagar tu terapia. No con nosotros, búscate una terapia, hijita. Tú mereces tener una hora de conversación. No sé si tienes familia, pero tienes hijos, pero tienes que hacerlo. Qué bueno que descubriste que tu mamá es mandona. Pero, ¿y qué? Cuando uno camina, si yo camino con unos piedritas que no me doy cuenta en los pies porque desde niña he caminado, entonces me acostumbro a no caminar más rápido. Voy lento. Con la terapia es como botar las piedritas. Y camino más ligero porque son traumas de la infancia. Pero también, si no me curo, como las piedras sacan heridas, los traumas se hacen peores. Y si ya estás vieja, porque vas a llegar a mayor, ya no te van a buscar tanto en las empresas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no tienes espacios para cosas nuevas y por eso muchos viejos terminan amargados. Por eso a los padres, hay viejos que están a nuestro lado, hay que ponerlos en terapia. Eso sí, en la clínica tenemos una doctora que ve gente mayor, porque ellos necesitan ser escuchados, etcétera. Entonces, hay que preocuparnos. Y de nosotros también, porque no me voy a preocupar. Bueno, seguimos. Entonces, ahora quiero decirles de que a veces me frustro. ¿Qué quiere decir me frustro? Que quiero algo y no viene. Me dicen que me van a mandar una plata y no me la mandan, ¿no? Llego a mi casa y yo me imagino que mi hijo ha hecho la tarea, me ha dicho por teléfono que sí y no hay. Frustración es cuando la realidad no coincide con el deseo, con la idea que yo tenía.
Y eso da cólera. La persona madura desde pequeño, cuando le vamos haciendo que se frustre de a poquitos el niño. Quiere orinarse en el pañal un ratito, papito. Aguanta, 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 aguanta. Para el baño. Aprende a frustrarse. Al niño no se le puede dar gran frustración ni poca, regular como para que pueda cargar con la frustración. Porque siempre la frustración nos daña. Yo me acuerdo que siempre le pongo el ejemplo, mi mamá hacía una patasca deliciosa y me invita a mi prima y me dice, hago la patasca como tu mamá, me preparé 20 días. ¡Qué cólera! Era un disparate, parecía agua, horrible. Me frustré y hasta ahora me acuerdo porque había soñado con la patasca como mi mamá. Entonces, pero lógicamente no pude decirle nada. Lo único que salí, mi hermana me preguntó cómo fue, horrorosa, qué cólera me da, dije, pero delante de ella no, tuve que aprender a frustrarme. Y mire cómo me dolió, que siempre me acuerdo de que fue horrible esa patasca, y sobre todo que me había preparado. Entonces uno tiene que prepararse para la frustración y ser tolerante. Eso hay que aprenderlo, porque muchas veces hemos tenido padres que guau, guau, nos han gritado, no han sido capaces de aceptar que los hijos no hacíamos lo que ellos querían. Entonces no han sido tolerantes. Y esa es una cualidad que te demuestra de que tú has avanzado como persona madura. Entonces, este sábado en Encuentros, la doctora Meche Pizarro va a enseñarte cómo tolerar la frustración. Debe enseñar. Y eso es importante, ¿no? Para todo. Porque es como que tú vas caminando y una puerta se te cierra. Rápido tienes que ver qué haces. No te vas a quedar lamentándote. Las personas renegonas son aquellas que se pasan lamentándose. Saben que el chico es desordenado y si saben que el marido llega tarde, sí, no. O lo despacho o veo qué hago. Pero no puedo seguir en la. Es como decir, me he frustrado, porque vienes tarde, me he frustrado. No, tengo que tomar medidas para arreglar. Tú no estudias, hijo, tú no estudias. ¿Qué saco diciéndole? Tengo que ver qué tiene. Así es que hay que aprender a ser tolerante ante la frustración. Y eso va a enseñar la doctora a las 5 de la tarde en Encuentros, nuestras citas de los sábados. Bueno, ahora vamos a hablar de otro caso. Hay un señor preocupado que nos cuenta que su hijo, que tiene 28 años, él cree que tiene depresión. Hay depresiones de varios niveles, desde la depresión donde hay ideas de muerte hasta la depresión que es leve. Entonces, hay una depresión sana o un duelo sano cuando tengo razón de estar media deprimida porque algo me pasó realmente. Estoy un poco depre, pero yo sé cómo estoy. Es una depresión saludable, porque sería loco que, por ejemplo, me jalan de año y esté feliz. No, hay una depresión ahí. Pierdo a mi mamá, estoy tristísima. No, nada, me alegro. No, no es que sean personas duras, sino que no pueden sentir dolor porque tienen miedo de quebrarse. Entonces lo niegan. Hay gente que se ríe en los entierros, se matan de risa. Yo recuerdo que me contaba mi hija que las niñas fueron a ver a un profesor que se había muerto y les dio ataque de risa y la sacaron. Es que no pueden llorar y se convierte en risa. Entonces, dice que su problema no tiene solución y a veces él quiere agredirse porque no puede hablar con nadie, menos con un médico porque tiene miedo en verle la cara, tiene vergüenza. A veces sale a la calle a caminar porque no quiere notar su malestar, porque se le junta todo en su pensamiento, ira, rabia y todo. Lo primero que tendría que decirle Nicky a tu hijo, y ponle este audio, es que él es como cualquier ser humano. Tenemos depresiones, otros tenemos tristezas, porque nadie tuvo una infancia perfecta. Y pobrecitos, ¿qué sería de nosotros si los padres fueran perfectos? Yo sería un molde. No, no, me sacarían con molde. No,
Lo normal es tener problemas, envidias, rabias. Hay que decirle que el ser humano contiene todo lo bueno y todo lo malo, pero uno va escogiendo. ¿Saben cómo uno se va arreglando, va creciendo? Cuando reconozco mi envidia, porque hay unas jóvenes que salen en ropa, en hilo dental, y yo soy una vieja. Yo digo, ay, yo también debería ser así. Pero rápido me doy cuenta que no puedo estar envidiando a jóvenes, ¿no es cierto? Así como una joven también puede querer, a lo mejor que empieza psicología, hablar como una vieja que yo soy. Entonces, nosotros tenemos envidias, tenemos ganas de matar de todas maneras, pero otra cosa es hacer. Entonces, tu hijo, por ejemplo, la depresión es rabia, pena que se ha convertido en rabia. Se perdió algo. A lo mejor yo esperaba que mi mamá me quisiera y mi mamá prefería una hermana. Entonces, yo he sentido que he perdido a mi madre, no me ha amado como esperaba. Y entonces tengo una rabia feroz y me deprimo. O puede ser también que tempranamente me hayan maltratado y entonces he perdido la energía de vivir, estoy llena de pena y de rabia, porque quisiera no haber vivido lo que viví. Eso les pasa a los depresivos. No quieren haber sufrido lo que sufrieron, pero lo que es una infantilada. Es como que yo no quiero que haya venido Francisco Pizarro. Si ya vino, ¿qué voy a hacer? Además, cuando yo sufría de chiquita, era chiquita, pero no el mujerón que soy ahora. Él es un hombrote de 28 años. Entonces, está de cólera, no sé si la madre lo abandonó, si la madre se murió, si no lo quiso, algo debe pasarle. Y tiene que saber que cuando uno camina depresivo, cuando ha tenido una pérdida, uno a la hora de tener enamoradas, se buscan para que salga ese dolor y se buscan o tramposas o chicas que se mueren o que no lo quieren. Entonces, acá, cuando uno empieza a sanarse, el ser humano busca lo mejor. Y cuando tu hijo dice de que nadie lo va a comprender, lo que está diciendo es todos los terapeutas son unos idiotas. O mi caso es enorme, ¿no, hijito? Tu caso es como cualquiera. Habrás de una depresión, pero hay miles de personas con depresión. Acá lo importante es que tú tienes 28 años. Y 28 años que has costado billete a alguien y horas de vida has gastado. Tu mamá te tuvo en la panza 9 meses. Luego te dio la teta. O alguien te dio mamadera. Y además te han visto tu colegio, te han visto tus tareas, caramba, que tú en ti contienes horas de vida de seres humanos. Entonces, no puede ser que porque no has solucionado un problema de la infancia, que no vas a poder solucionarlo porque tiene que haber un especialista, tú eches a muerto y tortures a tu padre. Tú lo tienes que odiar al padre. ¿Por qué? De repente no fue buen padre o de repente permitió que la mujer lo engañe, sabe Dios qué. Entonces, tú lo torturas a tu padre. Uno tiene que ser padre y madre del padre y madre de la madre cuando se ponen viejos. Pero acá tú sigues en una cuna y tu padre es el que carga contigo. Allí debe haber un odio, solo piensas en ti. Si tú piensas en tu padre, te vas a un doctor, ven y búscanos. Y te diremos que vayas donde el doctor Pantigoso y te va a dar tus pastillas. Cuando hay depresión, casi la mayoría de los casos es falta de serotonina, de una sustancia. ¿Por qué? Porque el niño en la infancia a veces sufre y se acostumbra a tener sustancias. Eso en términos fáciles. A no tener serotonina. Te dan tu serotonina mientras haces tu terapia para que tú solo vayas sintiéndote mejor y puedas tener más serotonina. Tu caso no es el único, hay montones y tú tienes la obligación de salir adelante. ¿Quién va a cuidar a tu padre? ¿Ah? ¿Quién va a cuidar? ¿Vas a ser siempre como el niño Goyito que estaba emoyendo para venir a Lima y iba al aeropuerto, al puerto y regresaba, iba al puerto y nunca llegó a Lima? ¿Qué cosa? ¿Tú eres el niño Goyito? No, no, no.
te has quedado como niño. Y entonces a veces sales, das vueltas. ¿Y a dónde? ¿Cómo ayudas a la sociedad así? No, tienes que ver, analizarte y decirte que solo estás pensando en ti, no de malo, sino que te has quedado bebé. El bebé solo piensa en él. No le importa que quiere teta, no le importa que la mamita tenga la teta hinchada o que ya está adolorida, sangrando. Él quiere su leche. Y tú no estás así como bebé, solo piensas en ti y tu papá. ¿Mm? ¿Y dónde vas a ir de viejo? Eres capaz de decir, me mato, está bien, pero primero devuelve a tu padre y déjale una buena renta. ¿Cómo que seguramente hay personas que dicen, entonces me mato, entonces dejas una buena renta y además le devuelves a tu padre para que cuando él se muera tenga alguien que lo cuide? No se trata de decir me mato, no, 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 no. Pero claro, ahora, habría que decirle a tu padre también otra cosa. Habría que decirle a Nick, al señor Nick, que cuando hay cuando una persona tengo que no sale, a lo mejor no va a entender lo que le digo. Entonces hablas con un terapeuta, con un psiquiatra, puedes llamar a la clínica para comunicarte con el doctor Pantigoso y vienen y se lo llevan a la clínica para darle pastillas para que salga. Pero no te puedes quedar, Nick, con ese hijo, no te puedes quedar. Mira, esta última parte, llévala a esas casas donde arreglan teléfonos, audios, que te corten la última parte donde estoy diciendo que hay que llevarlo a la fuerza, que te lo corten. Y tú muéstrale la otra parte del video. Y ya está, listo, todo tiene solución, pero hay que, si yo tengo neumonía, no puedo tomar pues un panadol, no puedo. Entonces, los problemas, por más grandes que sean, tienen su solución. Pero hay que estar allí y ver qué es lo que necesito. ¿M? Y tú lo apañas a él. Porque, ay, mi hijito, pobrecito, no. Si puede entenderte, en buena hora. Si no entiende mi video, perfecto. Llamas para hablar con el doctor Pantigoso y tú, el doctor Pantigoso te dirá cómo internarlo. Vienen hombres grandes, enfermeros, ¡pum!, lo inyectan y se lo llevan. Se acabó. Hay, hay hospitales cómodos, el Emilio Valdizán, tú verás. Pero haz algo, también como padre no te puedes quedar. ¿Ya? Bueno, nada más. Yo he estado feliz de estar con ustedes el día de hoy, o mañana. Mañana los voy a esperar porque mañana vamos a hacer el taller Renacer. Nunca al cambio, nunca cambio, pero hoy día hay un tema muy importante, del cual va a hablar Carlos Galdós. Y entonces me ha invitado. A mí me gusta ser directa y a estar solo con la gente que amo de Renacer. Prefiero verlos mañana y que todo el mundo escuche esto que voy a decir, que es bien delicado para ayudar a la sociedad. ¿Ya? Bueno, nada más. Un abrazo para todos y hasta mañana a la 1 de la tarde. Permiso.